hoy nuestro tema en el curso de introducción al pensamiento crítico es comunicación de la ciencia. Otra vez, como hacemos regularmente en este curso, hagamos un análisis de lo que significa esto para saber qué carambas vamos a hacer hoy. Ciencia, ya hemos hablado de ella desde el primer día. Comunicación, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es comunicación? Se te cayó tu ensalada. ¿O no, tu pasta? La comunicación de entrada es un fenómeno biológico. Es un fenómeno biológico. Decías información. Un proceso. La transmisión de información. Quiere decir que esta información parte de un emisor. El emisor es el inicio y hay un receptor, que sería el final. ¿Bien? Puede ser una bacteria y otra bacteria. Es un fenómeno biológico. Se da desde el origen, desde que se origina la vida en el universo, al menos en este lugar del universo. Bien. ¿Qué es la información? La información a su vez está formada por datos y contexto. Datos sin contexto no son información, son datos. El contexto es lo que le da sentido a los datos. Los datos son números, palabras, tal vez hasta frases. ¿Sí? Pero no tienen sentido si no hay un contexto. No tienen significado si no hay un contexto. Por lo tanto, no sería información. La información debe tener significado. ¿Sí? Estaba leyendo que hay promesas como datos. Hay personas que tienen lesiones en los lóbulos frontales y no identifican el contexto en el que están las palabras, sino solo la palabra. Entonces van, no sé, en el pasillo, ¿no? Y ven puerta y se meten a cualquier puerta porque no saben que tienen que llegar a este salón precisamente. Sí. Solo el contexto es puerta, entra. Entonces, esto, esta nube, es por lo tanto un proceso. La comunicación es un proceso. Por cierto, falta algo más. El emisor es el que tiene los datos con contexto, están aquí adentro, es un subconjunto del emisor, vamos a decir, sale del emisor de alguna manera, pueden ser, son los transmisores, son los entes transmisores, las partículas transmisoras, que pueden ser hasta átomos, pueden ser ni siquiera átomos completos, pueden ser iones. El calcio es un neurotransmisor, se transmite mensajes, transmite información nerviosa. El receptor necesita tener un sistema de recepción y para poder captar esos datos, reconstruir el contexto para poder interpretarlos. Si la información tiene que ser interpretada para que se dé el proceso de comunicación, si no se interpreta, no hay comunicación. Y la interpretación debe ser la misma que aquí. Para poder construir la información, los datos con el contexto deben tener una interpretación, un significado, un sentido. Que aquí debe ser el mismo para que se haya dado el proceso de transmisión de la información. Esto es la
transmisión. Pero la comunicación no existe como proceso biológico mientras no haya un regreso, una retroalimentación. Entonces podemos decir que la comunicación es un proceso o un fenómeno informático. Es informática. Estamos hablando de computación, ¿no? La computación es un pedacito de la informática. La computación en sentido estricto es simplemente la realización de operaciones aritméticas, ni siquiera matemáticas, ni siquiera cálculos más elaborados. O sea, la realización de operaciones aritméticas es cómputo, es cálculo. Por eso esos dispositivos se llaman computadoras, porque realizan operaciones aritméticas. Bien. Para que esas operaciones aritméticas tengan sentido, requieren contexto. Y entonces será información y será el proceso completo informático. Entonces, una computadora sola, sin nada más que los números que están siendo procesados aritméticamente, no es un sistema informático, es simplemente un sistema de cómputo. Okay. Entonces, la comunicación es un proceso informático, pero al menos hasta ahorita en seres vivos. Por eso es biológico. Bien. Y se puede dar desde el nivel celular hasta el nivel ecosistema. Okay. Los humanos somos seres vivos, entonces llevamos a cabo procesos de comunicación. Y la que comunicamos aquí es información. Y no solamente la información, sino la ciencia entendida como un proceso, como una forma de pensar. ¿Bien? Eso en cuanto a qué es comunicación. Ahora, ¿qué nos referimos con comunicación de la ciencia? Pues cada vez que tomamos datos científicos en un contexto científico, los pasamos a alguien más, al receptor. Ese receptor los procesa, los reconstruye y nos retroalimenta. La retroalimentación puede ser hasta nada más con lenguaje corporal. ¿Sí? Cuando estamos aquí como profesor comunicando ciencia y ve que los están en las butacas, en las bancas, los alumnos están así, como figuras fenicias, entonces así, viendo al infinito. Uno, como el emisor original, el profesor, el docente, el enseñante, tiene la retroalimentación de no estén entendiendo imágenes. Ahora, ¿dónde está la falla del sistema de información? Puede ser en el emisor. Puede ser en el emisor, que esté enviando los datos y el contexto de una forma en la que no puede ser reprocesada ni reconstruida por el receptor. Ojo, no siempre es responsabilidad del alumno el proceso de aprendizaje. Es parcialmente responsable, pero es también parcialmente responsable en diferentes porcentajes el emisor. Una emisión deficiente da una recepción todavía más deficiente. Nos enseñan mal y se enojan porque no sacas 10. Sí, sí. Pero luego uno explica, y luego levanta. Por ahí alguna figura feliz se termina haciendo un gatito chino, porque levanta la mano y pregunta: no lo entendí, ¿me lo puede explicar de otra manera? Y entonces lo repite. O sea, el mensaje sigue siendo emitido de la misma forma en la que no fue posible procesarlo previamente. O sea, no va a ser posible procesarlo ad infinito. Tendrá que modificarse la forma en la que se presenta la información al receptor.
Si no, no hay comunicación de la ciencia. Y ya que mencioné el caso de lo que sucede muchas veces en las aulas en el mundo, en el planeta Tierra, yo personalmente, Raúl Alba, entiendo la comunicación de la ciencia en 3 ámbitos distintos. El primero que voy a mencionar, ya lo mencioné, lo que voy a nombrar, es la comunicación, como se pone C para ahorrar tiempo y tinta, educativa. Que ya fue tema de una clase, en una sesión anterior. La comunicación educativa de la ciencia. O de la cultura, o del arte, de la historia, de cualquier conocimiento humano, de cualquier cultura. Sí, cualquier cultura, conocimiento. O arte humano, o actividad humana. La comunicación educativa, la que se da la que se da con fines de aprendizaje. Puede ser en la escuela o fuera de la escuela. Puede ser formal o informal. Puede ser obligatoria o voluntaria. Y además en diferentes niveles, vamos a decir, burocráticos o sociales. La educación básica, la educación media, la educación superior, la educación posterior a la superior, que es el posgrado, aunque el posgrado se considera parte de la superior. Puede ser preescolar, que curiosamente no sé por qué dicen preescolar si es en la escuela. El kinder, en alemán, niño. La escuela primera, la párvulos. Okay. Entonces, la transmisión de conocimiento, por ejemplo, científico, o no solo de conocimiento, sino del cómo de la ciencia, los cómo de la ciencia, cuando se hace en las escuelas, o se hace con fines de aprendizaje, con fines educativos, con fines de modificación de conductas, que fue la definición que dimos en la sesión correspondiente, pues es lo que yo llamo comunicación educativa. Y tiene que llevarse a cabo este proceso eficientemente para que entonces haya aprendizaje, si no, no lo hay. O quizás aprenden otras cosas que no deberían. Hay aprendizajes no deseados o no esperados. Hay aprendizajes esperados que son los que están en los planes de estudio, cuando dice ahí objetivo. Objetivo general y objetivos particulares, dicen los planes y programas de estudio. Entonces, la comunicación educativa le ponemos palomita porque ya la después de estar retomando. Otra es la que ustedes hacen, ya están terminando la carrera, supongo yo, la licenciatura. No. ¿Están más allá del 50%? Estoy en el 5. Sí, están en el 50.1%, ya están terminando la carrera. Si están en el 49.9%, apenas están empezando. A lo mejor ya están algunos de ustedes en su proyecto de investigación, están cambiando el proyecto de investigación, han ido a algún simposio, seminario, congreso, han leído alguna revista científica. Yo aquí traigo una revista científica, Science. Esta es del 29 de enero de 1982. ¿Un tiempo la trataron de sacar en español? No. No, la revista Ciencia es de la... La revista Ciencia es la versión pirata. Así se llama el boletín oficial de la AMC, Academia Mexicana de Ciencias. Sí, en español. Nadie la lee. Yo la leo. Bueno, uno la lee. Sí, yo la leía, pero... Yo leo A ver, Science es una revista de ciencia, es una revista científica, es un mecanismo de comunicación de la ciencia. La comunicación puede ser hablada, puede ser escrita. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿En qué ámbito está? ¿Es educativa? No. El objetivo original de esta publicación no es educativo, es comunicación entre científicos. La comunicación, llamémosle, especializada. Sí. Aunque es especializada, pero se adquieren artículos de astronomía, de biología, de medicina, de historia, a veces. Bueno, utilizan un lenguaje más... Es especializada porque es una revista de comunicación de la ciencia solamente para científicos, miembros de la comunidad científica.
para personas pertenecientes a la comunidad científica, sean ya los profesionales que les pagan por hacer esto, o aquellos que están estudiando para esperar que algún día les paguen por hacerlo. Al menos una beca, siendo estudiantes de posgrado. Entonces, esta es la comunicación especializada de la ciencia. La comunicación entre los profesionales o los futuros profesionales, que ya están haciendo la actividad, aunque no la cobren, que la cobre ese profesional. Aunque hay estudiantes ya profesionales, casi. Van de un posgrado a otro, y viven de esa manera, entonces pues, como son estudiantes profesionales. De eso viven de ser estudiantes. Está horrible en mi caso. Esta es la comunicación especializada. Se lleva a cabo mediante revistas. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Charles Darwin, siglo XIX, inicios de la ciencia biológica, ya existían otras dos ciencias formales, una más formal que la otra, que era la física, otra que estaba también naciendo, que era la química. Era todavía medio mezcla de química y alquimia a principios del siglo XIX. Ya Darwin se forma como científico después de la década de 1830. Publica hasta 1859 el volumen grueso, y en 1858 la carta, la comunicación corta a la Linnean Society. ¿Bien? Las reuniones en las sociedades científicas son para comunicar la ciencia. Los congresos, los simposios, los coloquios de ciencia son comunicación especializada de la ciencia. Es que yo, bueno, estuve adelante de servicios, entonces estuve yendo a varios congresos de microbiología. Y es muy curioso el comportamiento de de la comunidad. O sea, hay muchos que son muy humildes, dicen cosas muy interesantes y dan aportaciones buenas, pero otros que de plano están así. Sí, no, ni Zeus los merece. Ok, sí, pero de todos lados ya estuvimos hace rato hablando de alguien. Por cierto, la comunicación educativa se hace a través de libros de texto. Por ejemplo, ustedes tienen libros de texto desde la primaria, en el preescolar. ¿Hay libros de texto? Sí, hay libros de texto. Sí, me acuerdo. Yo sí me acuerdo que tenía por ahí unos libritos en los que venían las letras, venían los números, venían libros para dibujar, para iluminar. Son los libros de texto e ilustración, no solamente textos, sino también ilustraciones, sobre todo ilustraciones, con los cuales los niños, las niñas, las personas en la infancia van aprendiendo lo primero, porque es el objetivo de la comunicación educativa. Se hace a través, la hacen las educadoras principalmente, no sé por qué son mujeres, ahí hay discriminación por motivos de género, o no sé si no les interesa a los machos trabajar con bebés, es fabuloso trabajar con bebés. Bebés, quiero usar bebés, decía San Diego. ¿Dónde están los bebés? La caricatura es con Box Bunny, ¿no? Sí. Lecciones. Okay. Es muy educativa esa caricatura. Educativa. ¿Qué otros medios de comunicación educativa hay? Está la que hacen en el aula, a las aulas, o auditores que usan como aulas, en las escuelas. La televisión. De hecho, en México hay todo un sistema, la telesecundaria, muy antiguo, creado en la década de los 70, para llevar la educación a donde no era posible llevar maestros. Bueno, después llevaron también un maestro para todos los niveles y todas las asignaturas. Se llaman escuelas multigrado, muchas telesecundarias son escuelas multigrado y multidisciplina. O sea, un solo docente atiende los 3 niveles de la educación secundaria y todas las asignaturas con ayuda de la televisión. Libros de texto, hacen milagros. Esos sí son santos. ¿Sí? Hay que canonizarlos a los educadores de educación a distancia por televisión. La radio en Australia, al menos en la década de los 70 todavía, en Australia, en el norte de Canadá y en Alaska, la educación se hacía por radiocomunicación. Tenían un radioreceptor de doble vía, los estudiantes en sus casas, ni siquiera en la escuela, y se comunicaban por radio de doble vía con los maestros.
tenían ahí sus libros y entonces por radio, sin ver al maestro o a la maestra, los chicos estaban aprendiendo lo que tenían que aprender en sus casas, a distancia, por medio de la radiocomunicación de doble vía. Eso en México no se experimentó. La primera educación a distancia que fue por televisión en la década de los 70. Gracias a que ya teníamos sistemas satelitales de comunicaciones a servicio del país. No eran mexicanos en satélites internacionales, pero había estaciones terrenas que luego enviaban por señales de televisión a las escuelas, ya por antenas terrestres. Entonces la comunicación educativa puede ser cara a cara y cara a cara, y cara o gratuita. En las aulas puede ser con libros de texto, puede ser por televisión a distancia, puede ser por radio a distancia, puede ser por televisión presencial. En la década de los 80, cuando salieron las primeras videocaseteras, se puso de moda en las escuelas poner televisiones, poner la casetera, meter el videocassette, prender la tele y que los alumnos se durmieran mientras la tele hablaba sola. Antes de eso se usaban películas, filmes de 35 milímetros típicamente, o diapositivas de veras, no de las PowerPoint, de las de 35 milímetros, con proyectores en pantallas que estas no estaban, estas son recientes, son de este siglo. Tenía que venir el profesor cargando sus portafolios con sus apuntes y sus libros, el proyector en la otra mano y la pantalla junto con el portafolio. Entonces venían como también descargando todo, ponían la pantalla, ponían el proyector en alguna banca porque estas mesas no existían. Entonces conseguían una banca, ponían aquí el proyector y le jalaban el control remoto que era alámbrico. No estoy hablando del precámbrico, estoy hablando de hace 30 años, antes de internet, por supuesto. Y entonces el profesor apagaba las luces, no había cortinas, estas también son recientes, y proyectaba ahí las diapositivas piratas, porque eran fotografías que sacaban de los libros. Casi ninguno hacía sus propios materiales, simplemente los profesores junto con los estudiantes, eran los principales productores de piratería en el mundo. Las fotocopias de los artículos del Scientific American. Esta es revista, no fotocopia, este es original, no es piratería. Y proyectaban allá y los alumnos se dormían. Nos dormíamos. Okay. Entonces, todo es comunicación educativa. Se dan cuenta, hay muchos medios. Esta revista, ¿en cuál de los dos ámbitos está? Les mostré esta, Science, es comunicación especializada. Scientific American, educativa. Algunos no es una revista de divulgación, no. ¿Por qué está? Para poder, en Estados Unidos, cuando salió originalmente en el siglo XIX, tiene más de 100 años, su objetivo era contribuir al high school. Entonces, para entenderla, los artículos deben estar escritos de manera que lo pueda entender un estudiante de high school, de preparatoria, más en secundaria, equivalente en México. ¿Bien? Entonces, esta no es una revista de divulgación, es una revista educativa. De ese estilo es esta, American Scientist. ¿La conocen? American Scientist, antes se conseguía en México, ya no se consigue. En México, esta es de octubre del 94. Esta dice la revista de la investigación de la Sociedad de Investigación Científica Sigma 11, se llama la sociedad. Esta es una revista de divulgación, donde esa sociedad comunica a cualquier persona con un cierto nivel cultural la serotonina, la actividad motora y enfermedades relacionadas con la depresión.
artículo sobre depresión, para que lo entienda cualquier persona con cierto nivel educativo, por supuesto no de educación básica o elemental. La economía de los congestionamientos de tránsito. Temas de interés aquello. Bien. Determinantes del no equilibrio en la estructura de comunidades biológicas. Suena a título de artículo científico, ¿verdad? Pero no es un artículo de investigación original. Es un artículo de evolución. Para un cierto nivel. Entonces, no es comunicación educativa. Científicamente es comunicación educativa. Science es comunicación especializada. American Scientist o National Geographic, esta es la revista de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos. Salud. Esta es más antigua, es de enero del 77. Es donde salieron publicados para el público general, no para geógrafos. No es una revista especializada. Tampoco es como Científica Americana, es una revista educativa. Los primeros resultados a nivel público de las investigaciones científicas realizadas por las sondas Viking, que habían descendido el año anterior en Marte. En Science salieron publicados los artículos de los investigadores del proyecto Viking. Los pueden encontrar en internet, los pueden encontrar aquí en la hemeroteca. Los números de Science, donde están los resultados científicos de las investigaciones realizadas con las sondas. Bueno, la versión para el público general aquí está. ¿Esto qué es? Es el tercer ámbito, no porque esté abajo, sino es el tercer tipo o ámbito de comunicación de la ciencia. Lo que la gente, los mismos que a veces se dedican a eso, o los que se dedican a eso profesionalmente, le llaman comunicación. Yo le llamo comunicación pública, ellos le llaman divulgación. La comunicación pública, porque es para el público general de la ciencia, o divulgación. Yo creo que usted considera que es pública y no de divulgación. ¿Mande? Que porque usted le llama comunicación pública y no de divulgación. De hecho, esto está en español y esto está en latín. Vulgum, pueblo, populum, popular, divulgación popular. De hecho, en inglés, el término es science popularization. Popularización de la ciencia, sería la traducción literal. ¿Sí? Alguien podría entender, la ciencia es muy popular, no para nada. Ya revisaron ustedes las encuestas de percepción pública de la ciencia. ¿Okay? Me gusta llamarle comunicación pública, porque es para todo el público, para toda la gente. La comunicación educativa tiene un objetivo muy específico. ¿Cuál es? El aprendizaje de los conceptos y la información que está en este espacio y tiempo. La comunicación especializada, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? Compartir la información con los colegas para que la discutan y vean si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Validar. Además, ese era el objetivo original. Actualmente es conseguir puntos. ¿Decías? Actualizarla también. Bueno, sí, lo último que hice, mi última investigación, mandamos unas sondas a Marte con aparatos científicos, espectrógrafos, un montón de cosas. ¿Sí? Y lo que llegan los datos, los estudiamos, los interpretamos y tenemos que comunicarnos con los colegas. ¿Qué encontramos? Y lo publicamos en Science. Antes, por cierto, hubo reuniones, simposios, donde presentaron de manera oral, todavía fue en 76, ¿verdad? 76, 77, con diapositivas, proyectos, los resultados de las investigaciones. ¿Sí? No había PowerPoint. No existía Internet como actualmente la conocemos. Internet empieza a operar como sistema de comunicación entre computadoras en 1969.
¿sí? Es cuando se comunican por primera vez por un alambre telefónico, dos computadoras, una en Los Ángeles y otra en San Francisco. Mandan un mensaje, login, y entonces se cae el internet. Okay. Una red de computadoras. La comunicación pública es la comunicación de la ciencia a toda la gente, y se puede hacer en revistas como esta. En revistas como esta, Natural History, que es de el Museo Americano de Historia Natural. El Museo Americano de Historia Natural publica Natural History. Es una revista especializada, es una revista educativa, es una revista de divulgación. Es de divulgación. El Museo Americano de Historia Natural, ¿qué es? ¿Es una institución especializada, una institución educativa o una institución de divulgación? Si es museo, solo es tres, ¿no? Vaya. Para que sea un museo de veras, en términos de la definición de lo que es un museo a nivel internacional, debe hacer las tres funciones. Un museo realiza más actividades que una universidad. ¿Por qué? Porque la universidad no está obligada a esto. En términos internacionales. En términos internacionales, donde una universidad está obligada a estos dos, si no, no es universidad. Si solamente hacen esto, o sea, hacen ciencia y la comunican entre expertos, es un centro de investigación, no una universidad. Si solamente hacen esto, a nivel superior, otorgan títulos, es una escuela, como la Escuela Libre de Derecho. Es una escuela, como la Escuela Nacional de Música. Ya le cambiaron hace poco, pero era solamente una escuela, solamente formaban músicos, pero no hacían investigación sobre música. Se puede hacer investigación sobre música. Cultural, humanística, científica, artística, investigación. Es estudiar la materia. Y entonces ya no es una escuela, ya es una universidad, aunque no se llame así. Lo trágico en México es que hay unas que se llaman y no son. ¿Sí? Universidad no sé qué, ¿y qué hacen? Pues dan licenciatura, dan hasta posgrados, pero no publican investigación, porque no la hacen. No son universidades, son escuelas. ¿Sí? Están aquí. Pueden publicar incluso sus materiales educativos, sus libros de texto. Pueden publicar hasta revistas educativas, pero no son universidades, no son centros de investigación. Los centros de investigación pueden publicar sus revistas, sus libros, pero si no otorgan títulos ni grados, son centros de investigación. Por eso el Centro de Investigación y Estudios Avanzados que está en Zacatecas y otras unidades en la ciudad y hasta en otros estados, en Yucatán, en Guanajuato, etc., es una universidad. O sea, es una universidad porque hace investigación y otorga grados. A nivel de posgrado, no a nivel de licenciatura, solamente a nivel de posgrado, son estudios avanzados. El Centro de Estudios Avanzados de Ensenada es una universidad, hace investigación y otorgan grados avanzados de maestrías y doctorados. ¿Sí? Aunque no tenga el nombre de universidad, es una universidad. ¿Correcto? Entonces, no siempre, en México, no siempre el nombre es el más apropiado. En México no sé si haya museos de este estilo. Hay algo, me parece, uno que sí, porque no lo puedo visitar, pero he visto lo que hacen y he leído lo que hacen, es el Museo del Desierto, en Coahuila. Sí, yo quiero ir, no he podido. El Museo del Desierto es un centro de investigación y es un centro de divulgación y creo que dan cursos, no sé a qué nivel.
Entonces casi, no, de hecho es un museo, porque hace las tres actividades, aunque no otorgue grados, si da cursos de actualización, cursos, algunos especializados, de lo que sea, hasta cursos técnicos, es un museo. ¿No podría entrar ahí el universo? No estaba No, porque no es investigación. Lo conozco. He ido a vender chiles a Clemente Jackson. He dado conferencias en el universo, pero no para el público, sino para los que trabajan en la dirección de divulgación de la ciencia. Como parte de... Dan cursos, dan algunos diplomados, por ejemplo, de periodismo científico, de divulgación de la ciencia. ¿Sí? No otorgan grados, o sea, no hay una licenciatura en comunicación de la ciencia, por decir algo, en divulgación de la ciencia, que ofrezca la dirección. Y ahí quizá el problema es la estructura administrativa de la institución, de la UNAM, porque es una dirección de divulgación, no una facultad. Mencioné en la sesión anterior, cuando vimos educación, que la Universidad Napoleónica es la más antigua de las actuales existentes. La Universidad Napoleónica se caracteriza porque sí, realiza estas dos actividades, pero en edificios diferentes, en estructuras diferentes. La educación se hace en las escuelas y facultades. Por ejemplo, la UNAM tiene escuelas y facultades. La escuela de enfermería es una escuela, tiene facultades, la facultad de filosofía, la facultad de ciencias, la facultad de química, la facultad de estudios superiores de Iztacala, por decir algo, la que está acá, la de Zaragoza, las que tienen la periferia, como se descentralizó en los 80 de la universidad, la UNAM. Y la investigación, ¿dónde la hacen? En los institutos y centros de investigación. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el Centro de Materiales, en el Instituto de Fisiología Celular, en el Instituto de Limnología y Ciencias Marinas, en el Instituto de Química, en el Instituto de Astronomía, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y por otro lado está la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, están separadas las dos actividades. En los últimos 30 años, desde que se creó la UAM, casualmente, la UNAM ha tratado de aumentar la cantidad de investigación que se hace en las facultades. Por ejemplo, una de las primeras facultades que empieza a hacer investigación, si empieza a transformarse de escuela a algo más completo, ¿sí? empieza a fusionar estas dos actividades, es la Facultad de Medicina en la década de los 50. A finales de los 50 se funda en la Facultad de Medicina el primer departamento de investigación bioquímica en el país. Mi maestro fue alumno de ese departamento cuando entró al primer año de la carrera de medicina. Tenía poco tiempo de haber sido fundado el departamento de bioquímica por el doctor José Laguna, una vaca sagrada de la bioquímica en México, probablemente casi el inventor de la bioquímica como ciencia en México. ¿Y qué tiene? ¿60 años? ¿65 años? O sea, menos que una vida humana. O sea, la esperanza de vida en México promedio está alrededor de los 75 años. Hombres, mujeres, más o menos, en zonas urbanas. Nos vamos a Guerrero, Oaxaca, y está en 30 años. Tiene menos que una vida humana el que la UNAM ha intentado dejar de ser una universidad napoleónica. En los últimos 30 años, algunas facultades ya realizan investigación bastante bien hecha. ¿No? En cuanto al nivel, casi igual o igual que se hace en los institutos y centros.
Pero antes estaban completamente separados. Sí, la institución de universidad lo era porque hacía las dos actividades, pero la educación la hacían en las escuelas y facultades y la investigación en los centros e institutos. Y por eso en las escuelas y facultades tenían a los profesores y en los institutos y centros a los investigadores. El doctor fulano, ¿usted qué? Soy investigador en la UNAM. Ay, el doctor sultano, ¿usted qué es? No, yo soy profesor en la UNAM. ¿A qué no es lo mismo? No. Aquí sí. Aquí sí. Cuando se crea la UNAM en 1974, se hace una revolución en el sistema educativo y de investigación científica, porque se crea la primera universidad que tiene integradas, al menos en el papel y sí en la realidad, las dos actividades. Todo profesor, todo personal docente, todo académico, contratado por la Universidad Autónoma Metropolitana tiene que realizar al menos estas dos actividades. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de la UAM establece que la universidad es casi un museo. ¿Por qué debe hacer estas tres funciones? Somos un museo, aunque no tengamos un museo. ¿No es paradójico? En cambio, la UNAM, que históricamente ha estado separada de estas dos, desde los 70 se les da, en el 79 creo que se creó se fundó Universo, pero ya existía el MUCA antes, el Museo Universitario de Ciencias y Artes. ¡Oh! Sí, ya existía antes. O sea, la UNAM ya tenía las tres actividades, pero separadas físicamente y administrativamente. La UAM se funda como un museo. ¿No se han dado cuenta? Son piezas del museo ustedes. Bueno, están dentro del museo, estudiando, ¿sí? Formándose como futuros científicos. Porque en México los museos no son museos como el Museo Americano de Historia Natural o como el Smithsonian, que el Smithsonian es del Smithsonian Institution y tiene un montón de museos en los cuales se hace comunicación al público, simplemente las visitas y se les muestra todo lo que tengan ahí en las colecciones, pues ya es para el público general. No es solamente mayores de 21 años, no. O solamente estudiantes con credencial, no, tampoco. Se dan cursos, conferencias formalizados para aprender algo, o sea, el objetivo es educativo. Y además hacen investigación en el tema del museo. No sé si los museos de la UNAM, los que tengan actualmente, hacen las tres actividades al mismo tiempo. La UNAM podríamos decir que es un museo, sí, porque hace investigación, hace educación y hace divulgación, o sea, las tres funciones de los museos, pero están administrativamente separados. Entonces, esto es como la revista está como estas piezas del museo casi. La revista del museo es pieza del museo. Esta es de ¿qué año? 82, mayo del 82. Y ya vi un artículo que habla de los animales regresan al monte Santa Elena. 5 años antes había hecho uso. A los 5 años ya estaba regresando a la vida animal al monte Santa Elena. Discover, ¿la conocen? ¿No? Este ya es viejita, ya casi no se conoce, es difícil conseguirla en México. Febrero del 83, por eso las guardo porque es difícil conseguir los números. Los puedes conseguir importados, lo puedes ver en internet, la revista existe en internet. Discover, Magazine. Es más, no sé si todavía exista, pero llegó a haber una serie de televisión titulada Discover Magazine. La versión para televisión de la revista. ¿Esto en qué
ámbito se encuentra? Estrictamente de inflación. Esta me encantaba comprarla. Febrero 83, febrero 83, me acababa yo de titular. No, estaba yo por titularme. Recogí mi título en marzo. Newsweek, también de la colección que tengo yo de revistas antiguas. Octubre de 28 del 91, menos antigua. Dice aquí la revista de noticias internacional, o la revista internacional de noticias, Newsweek. Es una revista de noticias, es una revista periodística, pero tenía una sección de noticias sobre ciencia. Es una variante de la comunicación pública de la ciencia, por eso no solamente es la divulgación. La comunicación pública de la ciencia tiene dos vertientes principales. Podría haber más. Una es la divulgación, por eso es que yo no le llamo a esto divulgación, para eso me gusta para ejemplificarlo, ¿por qué? Y el periodismo. Ya vimos la sesión pasada como si hay periodismo que pretende hablar de ciencia, presentar ciencia al público, pero a veces no lo hacen bien. Es más, a veces presentan científicamente noticias de fenómenos falsamente científicos, como el detector molecular GT200, que era un supuesto dispositivo que el vendedor argumentaba se basaba en ciencia, en que en el paramagnetismo, hablaba de campos paramagnéticos, pero vimos en la sesión pasada que eso no existe. No existe, existe el paramagnetismo, sí, pero no existen los campos paramagnéticos. Es el uso del lenguaje de la ciencia y a veces de los métodos de la ciencia para presentar algo que no es ciencia. Sí, se disfraza de científico. Eso es pseudociencia. Eso es lo que llamamos formalmente pseudociencia. Cualquier cosa o actividad humana que se pinte de ciencia pero que no lo sea. Puede ser con fines inocentes o puede ser con fines criminales. Por eso en el último reportaje de lo que vimos la clase pasada sobre ese tema, mencionan que a Gary Bolton, el fabricante y vendedor del GT200, lo habían sentenciado a 7 años de prisión en la Gran Bretaña por fraude. Un fraude escondido detrás de la ciencia. Bien, eso sería el periodismo científico. El primer reportaje es Aquí totalmente... no hay ninguna pena por eso. Da pena decir que no. Bueno, no. El problema es que no se persiguió todo. Vimos un caso de una persona que ha sido detenida, se hizo el peritaje a solicitud del juez, lo hizo la Academia Mexicana de Ciencias, mi amigo Luis Mochán, le presentó los resultados al juez y el juez dijo: esta persona se va libre porque este aparato es falso, que se puede acusar a la persona con este aparato. No se sustenta la acusación. Punto. No fueron elementos de prueba de culpabilidad del acusado. O sea, como no se le probó, no hubo elementos válidos para declararlo culpable, se le dio un auto de libertad. ¿Okay? Pero el objeto mismo nunca, y las otras marcas que se vendieron en México, y creo que todavía sigue vendiendo por allá alguna, nunca han sido sujetas a investigación judicial. Quizá porque no esté tipificado como un delito que se persiga de oficio, y quizá, lo más probable, porque dado que así tendría que ser una forma para poder perseguirlo judicialmente, la otra sería por denuncia.
y al menos yo no sé de ninguna denuncia formal hecha en términos, en el contexto del fenómeno de los falsos detectores moleculares. A pesar de que, como mencioné, se gastaba el gobierno federal y algunos gobiernos de los estados gastaron millones de pesos en comprar esos aparatos falsos, lo que sería un fraude, o lo que serían varios fraudes, no uno. Y no sé si esos fraudes se han investigado, ni siquiera si se han levantado las actas correspondientes, las denuncias correspondientes. Bueno, quizás sería objeto del periodismo científico el atender eso. El periodismo tiene muchas actividades, no solamente está el reportaje, está el periodismo de investigación. Ojo, periodismo de investigación periodística, que sería quizá esperable que usara métodos de la ciencia para la investigación, como vimos, no siempre lo hacen. A veces las investigaciones son bibliográficas, documentales, filosóficas, pero no científicas. ¿Sí? La ciencia sería un instrumento para la investigación periodística. Se usa o no, no es tema de hoy. El tema de hoy es la comunicación de la ciencia. Hay tres ámbitos. Y para casi terminar, traigo otro ejemplo. ¿Lo conocían? Casi nadie lo conoce. Prisma Científico, revista de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico, hablando de. La Asociación Mexicana de Periodismo Científico ya no existe. ¿Era pseudociencia? ¿Eh? ¿Era pseudociencia? No, esta en la asociación estaban personas como, por ejemplo, publicaban la revista con un consejo editorial. El consejo editorial estaba formado por José de la Herrán, investigador de la UNAM, ya jubilado, divulgador de la ciencia, fue director del Centro de Instrumentos de la UNAM, entre otras cosas. Es un señor que todavía tiene más de 80 años, casi 90 años, y no se puede estar quieto. Yo cuando sea grande quiero ser así. Él me la regaló en 1984 cuando lo conocí. Y me invitó a trabajar en esto, pero desafortunadamente no pegó. Estaba yo empezando mi carrera aquí como profesor en la UAM. Yo entré en junio de 84 a trabajar aquí en la UAM. Este es el número julio-septiembre del 84. Estaba, por ejemplo, acaba de salir la revista. Rocío Incera. Creo que Rocío es la editora de ¿Cómo ves? ¿La conocen? Sí. Revista de divulgación de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Juan Tonda, ex director de medios impresos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, actualmente está en Cuernavaca, físico él. Mesa directiva de la asociación: José de la Herrán, Javier Vega Cisneros, Ernesto Márquez Nerey, Alicia Álvarez Ramírez, Rocío Incera, José Armando Díez Pérez. Eran periodistas o científicos que se dedicaban a esto, al periodismo científico y a la divulgación de la ciencia. Mi segundo trabajo, yo puedo decir que mi primer trabajo ya titulado fue como periodista científico. Mi primer trabajo, todavía no me titulaba, fue como maestro de física en preparatoria. Mi segundo trabajo, ya que tenía mi título, fue trabajando para la revista Naturaleza de la UNAM, una revista de divulgación, como reportero, porque publicaba noticias. Fui periodista de ciencia en 1984 para la revista Naturaleza, que la editaba algo que ya no existe en la UNAM, el Centro de Comunicación de la Ciencia. Ya no existe porque a partir del Centro de Comunicación de la Ciencia se creó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. O sea, se elevó de solamente una oficina en una calle en Coyoacán a todo un piso en el Museo Universo. Ya están las oficinas de la Dirección de Divulgación de la Ciencia.
estamos entonces ya hablando de comunicación pública de la ciencia. ¿Quiénes la han hecho? Si revisamos las revistas de divulgación, las noticias, de comunicación pública de divulgación o periodismo, aquí la hacían periodistas, o la hacen periodistas. Casi todos los medios de comunicación periodística en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, tienen secciones de noticias, al menos. No de divulgación, pero sí de noticias, de periodismo científico. Es comunicación pública. ¿Quién la hace? Periodistas. Esta lectura no existe, pero existe el periodismo científico en México. Hay algunos serios periodistas científicos en México. Investiguen quiénes son y dónde publican, dónde hacen periodismo. ¿Conoces alguno? ¿Bonfil? Martín no es periodista. Martín Bonfil Olivera trabaja en la Dirección de Divulgación de la Ciencia, escribe en ¿Cómo ves? Ha trabajado en algunos noticiarios de televisión, de radio. Sí ha trabajado en espacios noticiosos, pero yo no podría decir que él es periodista, a pesar de que ha trabajado en diarios, en periódicos, como me parece que, no recuerdo si en Milenio o en Crónica tenía una columna, pero era una columna de tipo editorial, aunque el editorialismo es un área del periodismo. Por ese motivo podríamos decir que Martín ha sido periodista científico, sí, pero no en lo que es la parte más densa y cotidiana del periodismo, que es la parte noticiosa. El periodismo de investigación genera noticias, pero atendidas profundamente. También se llama periodismo de profundidad. ¿Sí? También parte del periodismo está en la sección de sociales. Cumplió años el rey de España. ¿Eso es noticia? No, pero sale en, ¿cómo se llama? La revista esas que luego están en algunos lugares. Telenotas no. Salen esas revistas. Okay. Es periodismo, pero no son noticias. No son noticias. Es cobertura de eventos. Hubo un concierto, ¿es una noticia? Si hubo algo novedoso en el concierto, entonces sería una noticia. Pero se van de gira fulanitos de tal, ¿es noticia? No, a menos que haya algo novedoso. Por eso en otros idiomas, por ejemplo en inglés, es news, nuevo. Buenas nuevas, se llaman buenas noticias, hay buenas nuevas. O hay malas nuevas, malas noticias. ¿Sí? De hecho, la raíz viene de nuevo, de nacimiento, de origen, algo original. Eso sería formalmente el periodismo de noticias, que es la parte más extensa y más amplia del periodismo. No es la única, repito, no es la única. Está el periodismo de análisis, el periodismo editorial de opinión. ¿Sí? Ahí tiene, el periodismo es, por eso es toda una carrera. ¿Sí? No es fácil. Que por cierto, cuando terminé yo mi carrera de licenciatura en biología, y les digo, ya estaba yo empezando a trabajar en la revista Naturaleza, que bueno, me gusta, quiero dedicarme a esto, necesito estudiar periodismo, pero quiero estudiar periodismo de ciencia, periodismo científico. Entonces busqué una maestría en periodismo científico. En México no existía. Pregunté en la escuela más importante o más reconocida de periodismo en aquel tiempo en México, la escuela Carlos Septién. Les pregunté si tenían algún diplomado en periodismo científico y me preguntaron qué es eso. Muchas gracias, con permiso. Me retiré. Entonces me puse a investigar y encontré programas de formación a nivel de posgrado en otros países. Había en ese entonces, mediados de los 80s, dos programas que me gustaban mucho. Nunca me pude ir porque no tenía yo lana, era yo estudiante recién egresado. Todavía no era mi profesor. Empezaba bien, un poco después iba a entrar a trabajar a la UAM, a
había sido profesora de preparatoria, nada más, de física. Entonces, encontré un programa muy importante, muy bueno en la Universidad de Nueva York, en la Universidad Estatal de Nueva York, una maestría en periodismo científico. Y el otro estaba en la Universidad de Arizona, en Phoenix, en una escuela que además se llama, todavía existe, la escuela Walter Cronkite. Google en Walter Cronkite. Walter Cronkite. Fue un periodista, fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Él cubrió los bombardeos de Alemania. Iba en los aviones bombarderos que soltaban las bombas, entonces se expuso a que lo tiraran. Regresó vivo de la guerra. Fue presentador de noticias principal en CBS por muchos años. Hay dos escenas icónicas de él cubriendo noticias. Una cuando dijo el presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora de Dallas. Hace una hora exactamente. Cuando dio la noticia de la muerte del presidente Kennedy. John Kennedy. Y otra cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna, finalmente. Tranquility Base here, the Eagle has landed. Y él, que se había preparado, había cubierto todo el programa espacial norteamericano desde el 61 para hacer CBS. Fue en el 69, julio del 69, tenía ya 8 años trabajando sobre eso. Y por supuesto que iban a ir a la Luna porque era la promesa que había hecho Kennedy y querían cumplirlo los norteamericanos, ¿sí? Entonces, así como los ingenieros científicos se prepararon por 8 años para eso, él se preparó por 8 años para ese momento histórico. Y cuando sucedió, finalmente alcanzó a decir, oh boy. 8 años para decir, oh boy. Después lo narraba él y dice que fue tan impresionante cuando lo entrevistaban, porque se convirtió en un ícono del periodismo científico. No es la única noticia en términos de ciencia y tecnología y ingeniería que dio, pero fue la más icónica. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué dijiste oh boy? Dice, fue lo último que se me ocurrió en ese momento. No se me ocurrió nada, salió. Fue tan impresionante que se quedó mudo. Un experimentado periodista con miles de horas cubiertas se quedó mudo. Cuando uno está ante eventos históricos se queda mudo. Bien. Tenemos este tipo de periodistas en México que cubran ciencia. Sí. ¿Quiénes hacen divulgación de la ciencia? ¿Quiénes hacen periodismo de la ciencia? Ya les dije, en otros países es un posgrado, pero pueden estudiar, ya sean estudiantes licenciados en periodismo o licenciados en letras o científicos, para trabajar en Discover. Mi sueño era trabajar en Discover en aquellos años, por eso quería irme a estudiar. No pude nunca conseguir la beca, me la negaron. Estuve buscando dos, una me la dejaron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por supuesto, CONACYT no tenía becas para eso. ¿Sí? Ya existía CONACYT, se fundó en los 70s. Pero CONACYT no tenía becas para periodismo científico. Para maestrías en periodismo científico no había. Entonces estoy buscando por otros lados. En una me estuvieron dando vueltas, ¿sí? Como Mercurio, muy rápido y nada más nada. Y en otra fue en la Asociación Interamericana de Prensa. Mandé mis documentos, mis cartas, solicitando la carta, me llega una carta, me dice un sobre, lo hago y dice, estimado Raúl, lamentamos decirle que usted no es candidato viable para la beca, para la maestría, porque usted no tiene experiencia periodística. Estaba apenas empezando a trabajar en naturaleza, le digo, perdón, quiero estudiar para ser periodista.
No quiero estudiar porque ya trabajo, porque soy periodista. No entiendo. Anécdotas. Bien. Son las únicas formas en las que se puede hacer divulgación de la ciencia. Martín, ¿qué es Martín Bonfil Olivera? Ya que lo mencionaste. Al menos sabemos de un cuate que es periodista, ha trabajado en secciones de noticias, en periódicos, y yo digo que hace divulgación, que trabaja en la dirección de divulgación de la ciencia. De hecho, su columna de ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Su columna de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves? Sí. No, Ojo de Mosca se llama. En la revista se llama ¿Cómo ves? Y su sección se llama Ojo de Mosca. Es una sección donde más bien hace divulgación de la ciencia y hace un poco de periodismo de ensayo. Incluso tiene un blog. Sí, se llama... Bueno, el blog es ese tipo periodístico de opinión, de tipo editorial. Sí, porque analiza investigaciones. Sí. Entonces sí puedo decir que Martín es divulgador y periodista. ¿Qué estudió? Fue el QFB. Es QFB. Es QFB, no tiene maestría, que yo sepa. No sé, somos amigos y no sé si tiene maestría. Sí estuvo un tiempo haciendo investigación, creo como estudiante de posgrado, en el Instituto de Fisiología Celular. Pero lo dejó porque se dedicó mejor al periodismo. Él es un divulgador o un comunicador público de la ciencia profesional. Punto. ¿Bien? Ok. Ahí tenemos un cantante aficionado. ¿Es la única manera en la que se puede hacer divulgación de la ciencia? Bueno, ese es el medio. El medio, actualmente las revistas de hecho las consiguen, las pueden seguir en internet. Newsweek, Science, Discover y otras las pueden seguir en internet. Ha habido otras que han desaparecido en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la serie esa de cine, los libros de fondo de... Ay, no sé, la ciencia desde México. La colección se llama La Ciencia desde México. Es una producción, una coproducción editorial del Fondo de Cultura Económica, de la UNAM, del CONACYT, de la SED, o sea, varias instituciones y organismos mexicanos, casi todos gubernamentales, de manera indirecta incluso. La UNAM es estatal, como la UAM, son universidades públicas, estatales, federales, vivimos de los impuestos, trabajamos con el dinero de los impuestos. Producen La Ciencia desde México. Yo no sé si es de divulgación o educativa. No sé. Bien que he leído varios de ellos. Algunos de ellos los he usado en clase. Me parece que es difusa el objetivo de esa colección. Es una muy buena colección, muy útil. Se usa en muchas universidades, aquí se han usado algunos de esos números, algunos profesores los usan en clase. Entonces serían educativos, pero creo que la intención es que fueran de divulgación. Sí, porque incluso, yo he leído algunos de física y siempre dicen, tratar de no poner tantas ecuaciones y para... O sea, como eres tontito, es lo que me molesta a mí personalmente con muchos de los ejercicios que hacen académicos, no periodistas, no algunos. Martín no podría decir que, aunque ha hecho ciencia, y vamos a decir, fue científico un tiempo haciendo ciencia, no, hoy en día es un divulgador de la ciencia y periodista. Ya no hace ciencia, ya hizo ciencia un tiempo como estudiante de posgrado. No recuerdo si publicó algún paper. No significa que para que digas que eres científico tienes que estar publicando papers. Depende del tema que estudies. Y depende de un montón de factores en que puedas o no publicar finalmente. No es que no publiques porque es malo como investigador. A lo mejor no publicas porque no se te da la gana. Porque decía mi maestro, si vamos a
publicar esto es porque decimos que la burra es gris porque tenemos los pelos en la mano. Yo le dije, no, doctor. ¿Cómo que no, Raúl? ¿Por qué dice usted eso? Digo, ¿y si la burra es tinta? Y tomamos los pelos de la parte gris. Tiene razón, Raúl. Necesitamos más datos. Necesitamos ampliar la investigación. Y entonces vas a tardar más en publicar. Es una de las críticas que yo hago hablando de esto, del sistema SNI, donde es un sistema contable. No nos interesa saber cómo, pero tú tienes que publicar 3 o 4 papers al año. Y además en revistas indexadas con todo lo que eso significa. Yo estuve esperando la aprobación de un manuscrito para salir publicado en la revista correspondiente durante 3 años. Para que me dijeran que faltan experimentos. Los quería yo matar. Entonces, hay muchos factores que están fuera del control del investigador, del científico. Si estás haciendo investigación científica, eres científico. Si no estás haciendo investigación científica, a lo mejor estudiaste ciencia, tienes la formación científica, pero no la haces porque no se te da la gana. Tengo amigos egresados de biología experimental, tienen formación científica, pero algunos son músicos, otros son periodistas, otros tienen empresas de publicidad, otros venden flores en mercados internacionales. No son científicos activos, vamos a decir. Dejaron la ciencia. Tienen formación científica profesional seria, pero no están haciendo ciencia, no están trabajando como científicos, aunque no publiquen. ¿Sí? Eres lo que haces, no lo que publicas necesariamente. ¿Cómo se llama? Lo que dices. Cavendish nunca publicó la constante gravitacional, se la guardó, se murió y fue su familia la que la encontró y la dio a conocer. Y era científico, aunque nunca publicó eso. ¿Bien? Ok. Rápidamente, quiero que hagamos un ejercicio. Las maravillas del mundo submarino. ¿De qué será este libro? Las maravillas del mundo submarino. De papel. Es un libro que en su época era bonito, era atractivo. Me lo compró mi papá. Es más, ya por eso está desbaratando. Editorial Bruguera, 1967. Y se está desbaratando. Te voy a dar una página que se está cayendo. A ver, una vez. ¿Qué dice ahí? Las maravillas del mundo submarino. El 15 de febrero de 1954, el comandante Hull y el ingeniero Will trataban de superar todas las marcas de profundidad con su batiscafo FN. Ojo, no era de Batman, ¿eh? Un batiscafo no es un vehículo de Batman. ¿Cómo responden los aparatos? Todo bien, seguimos bajando. En el buque escolta se recibió una nota sensacional. Mi capitán, acabamos de recibir este mensaje del batiscafo. Nuestros amigos han alcanzado la máxima profundidad en esta zona. La noticia de la conquista de los mares absorbía el interés del mundo científico. Con estas exploraciones se van conociendo las maravillas de los mares y se desvanecen muchas leyendas del pasado. Los antiguos creían que más allá de Noruega no existía ni el aire. Es una página que se desprendió del volumen. Es una historieta, ¿no? Ahí dirán, es un cómic de Batman, hablan del batiscafo. Ha de ser de DC Comics. ¡No! Está hablando de un evento histórico. Y menciona, dijiste, leíste,
La noticia de la conquista de los mares absorbía el interés del mundo científico. Una investigación científica realizada con tecnología de la época 1954 de una investigación subacuática de tipo oceanográfica. Es otra forma en la que también se puede comunicar al público adolescente, aunque yo tenía 6 años, lo que pasa es que mi hermano mayor me lleva 5 años, él tenía 12 y ella era adolescente. Información científica a través de cómics. Bueno, este es más bien un libro ilustrado, porque tiene textos más extensos, con ilustraciones tipo historieta. ¿Habían visto algo así? ¿No? No quiero llegar con la frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero es que esto ya no se produce. Este otro. Mis primeros conocimientos: plantas, culebras, conservación. Para niños. Qué bonito de todo. Niños y niñas. Para búhos. Búhos y búhas. Aves nocturnas. Las plantas vivas y el crecimiento. ¿Por qué son importantes las plantas? Laboratorios productores de alimento, constitución de las plantas, del aire, del suelo, acueductos de la planta, empleo de la planta, empleo de alimentos de las plantas. Culebras. El lugar que corresponde a la culebra, origen de las culebras, lo que han significado las culebras en la antigüedad, antiguas creencias acerca de las culebras. Cuidado con estas, todas cascabelean, Conservación. Toma y daca, la labor de los insectos, los animales ayudan, trabajos especiales. Nuestro país hace tiempos. Nuestro país, ¿cuál país? Edición en español, quiere decir que la edición original no fue en español, por fulanito de tal. Derechos reservados conforme a la ley, copyright 1961. Grolier Incorporated, de Nueva York. Impreso y hecho en México. Lo que me llama la atención, entonces, yo nací en el 61, esto los compró mi papá, luego los perdimos en una de tantas mudanzas, y esto los compré hace como un mes en una librería de libros viejos en el centro. Encontré la colección, una enciclopedia de 10 tomos, este es uno de los 10 tomos. Hay 3 temas en cada tomo, pero este es un libro que leí yo cuando aprendí a leer, tenía yo 5 o 6 años. Lee lo que dice aquí. En voz alta, por favor. Un biólogo puede trabajar ¿Otra vez? Un biólogo puede trabajar en un departamento del gobierno que se dedica a conservación de recursos naturales. Debe estudiar la forma de vida de los peces y de otros animales. Tal vez se le ordene contar el número de peces que hay en algún arroyo o estudiar el contenido del estómago de animales muertos para ver de qué se alimentan. Puede observar todo lo que hace un animal determinado, como por ejemplo el castor, a fin de acumular datos que mejoren sus condiciones de vida. ¿Por qué estudia biología? De hecho, National Geographic la empecé a leer cuando tenía yo 11 años. La revista la recibía una tía en su casa. Después me pasó la suscripción. Cuando cumplí 13 años me regaló la suscripción. Entonces, estos son libros de divulgación, de ciencia. Hay otro volumen sobre astronomía, otro sobre caballos, otro sobre viajes espaciales, etc. ¿Sí? Es más, hay hasta un volumen sobre magia de magos, de la chistera y el conejo. O sea, no sobre el pensamiento mágico, sino sobre los trucos de ilusionismo llamado magia. ¿Bien? Okay. Entonces, estas son formas de comunicación pública de la ciencia.
Esta es la comunicación más difícil para un científico. ¿Por qué? El mensaje debe estar elaborado de manera apropiada para que llegue al receptor y lo pueda decodificar de manera apropiada. Y además que sea agradable. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente. Piensen en un término o concepto científico. Escriban en su cuadro. El que sea, de su gusto. Uno, rápidamente, tienen 10 segundos para pensarlo y escribirlo. 1, 2, bueno, 30 segundos. ¿Ya? Ok, escríbelo para que no se nos olvide. O sea, Cualquier cosa. Puede ser una cosa, puede ser un fenómeno, puede ser un concepto. ¿Correcto? Bien, ok. Ahora, comencemos. ¿Ya lo tienes? Pasa al frente. Y en un minuto debes hablar sobre él. Solo hablar sobre él, suponiendo que tus compañeros no saben nada más. Corre tiempo. Ok. Escogí el concepto de bioremediación. La bioremediación es el uso de organismos o productos de organismos para descontaminación o descomposición de contaminantes en el medio ambiente, es decir, de cosas ajenas al ambiente, usando algún organismo, ya sea hongos, bacterias o incluso animales más grandes para poder descontaminar el lugar. Y pues esta es una alternativa para la degradación de contaminantes en lagos, ríos, incluso suelos. Y pues ya. Tiempo. Ya, un minuto. Adelante. Adelante. Lo que sea. Asumí que tenían una edad. Comienza. Biología. Bueno, la biología es una ciencia que se encarga de estudiar todos los organismos, los seres vivos, su ambiente, su ecosistema, todo lo que incluye su comportamiento. Te quedan 30 segundos. Tiene varias ramas de biología. Unas son, por ejemplo, biología, neurobiología, diferentes ramas que se especializan en diferentes partes de un ser vivo. Y bueno, su ambiente, dependiendo de lo que les guste, es lo que van a hacer. Tiempo. Intercambio. ¿Me presta uno de sus plumones? Creo que es más fácil. Tenemos que hablar, No. Tiempo. Comienza. Bueno, a ver, así verbalmente, cánceres son células que están mutadas genéticamente y que pues no tienen un mecanismo para morir. ¿Cómo lo digo para que lo entiendan? Una persona normal es una célula, ¿sí? La persona que ustedes quieran, ustedes, el profesor. Y una célula cancerosa es alguien con 3 ojos, con una pata de más, que no puede morir. No sé cómo que más decir eso. Que come demasiado como un oso. Pues sí, ¿no? Pues es lo único que se me ocurrió para explicarles. Y pues ya,
Te quedan 10 segundos. Final. Te quedan 5 segundos. Más final. Créditos al profesor Quiroz. Tiempo. Adelante. Ya. Necrosis. La necrosis es un tipo de muchas muertes celulares. Las células mueren de muchas maneras. La necrosis es una muerte especial debido a que la célula muere en estado de emergencia y muy rápido. Se podría decir que la célula literalmente explota y libera todo lo que tiene, afectando a otras células que están a su alrededor. Esto nos puede causar en nuestro cuerpo mucho daño, debido a que el hecho de quemar a muchas células puede ocasionar que algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo deje de funcionar. Y si el órgano es muy importante, puede ocasionarnos la muerte. ¿Cuánto me queda? 25 segundos. Bueno, esto se puede observar en una enfermedad muy popular, muy fea también, que se conoce como gangrena, que es que cuando hay una infección en determinada parte del cuerpo, se crecen bacterias ahí, pues empiezan a morirse las células de esta manera y se le ve negro, como si estuviera pudriendo la persona. Ya otra vez queda. Tiempo. Comienza. Gilema. El gilema es un conjunto de células muertas que forman el tejido, el cual sube la sangre desde las raíces a través de la vascularización, y también se le conoce como madera. ¿Qué más? Bueno, recubre a un árbol, le da sostenimiento y 30 segundos. Es que es muy breve, de gilema. ¿Es un tema de investigación? Sí. Pregunta a la fondo, ¿sí? 10 segundos. Muy importante la construcción de instrumentos de madera. Se puede construir muebles, instrumentos y demás con la madera que es gilema. Tiempo. Siguiente. Bueno, les voy a hablar de un tema propio de la física cuántica llamado el efecto túnel. Imagínense que hacemos un túnel y al final del túnel ponemos un ventilador gigante que sopla hacia nosotros. Entonces ponemos a muchas personas a tratar de llegar al otro lado del túnel y el viento pues no nos lo va a permitir. Vamos a terminar todo regresando, ¿no? Pues imagínense esto, pero en vez de personas y un ventilador van a ser electrones lanzados hacia un lado del túnel y un que los va a repeler. Entonces, de repente parece que mágicamente van a aparecer electrones que sí lograron atravesar este campo que los repele. Y esto pues se define, porque la física cuántica está prácticamente explicada por algo que es la función de onda. La función de onda nos dice las probabilidades de que el electrón aparezca en algún lugar. Entonces, del otro lado del túnel hay una muy pequeña probabilidad de que aparezca, pero algunos sí aparecen del otro lado. Camille, le faltó tiempo. Fenómenos diferentes. Último. Comienza. Folliculogénesis es el proceso por el cual se desarrollan los gametos femeninos. Empieza alrededor del nacimiento de mamíferos o empieza a partir de un nido de begonias, puede empezar después a un folículo primario, donde es más pequeño, entonces histológico se ve más pequeño, después a secundario que va creciendo en tamaño, se crean capas de granulosa o se genera zona pelúcida, después se tendrá el preantral, después el antral, que la zona, esta zona se va haciendo más grande, y la zona pelúcida que contiene glicoproteínas específicas de cada especie queda. Tiempo. Otro que le faltó tiempo.
¿Qué me pueden decir de esta breve y rápida experiencia? Es lo que nosotros Pero deja que hable, por si le cuesta trabajo en tu laca. Pues que, por ejemplo, unas se tomaron como que quisieron explicarnos una forma para que entendamos con ejemplos muy sencillos, por ejemplo el del túnel o el de la célula con una pata. Sí, otros que ya como mi compañero de la biogénesis, que ya es como términos más especializados, que igual posiblemente lo entendamos todos, pero aún así ya es como que más. Decías, por eso les digo, imaginen que no saben nada. Allá te falló. Si hubieran sido niños de 5 años, ¿qué está hablando? Ajá. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta eso, esa instrucción de empezar desde que no sabe nada, ¿no? Ajá. Entonces, una persona que no está involucrada en el tema o que no sabe nada de biología, no le vas a poder hablar de foliculogénesis, porque no sabe ni qué es un folículo, ni sabe Ni qué es génesis. ni qué es génesis, ¿no? No, sí se puede hablar, pero. Es más Claro, pero de esto no te Pues inicialmente, ese es el punto. Miren, he tenido discusiones muy interesantes con Martín Bonfil. Él les digo, es divulgador. Yo básicamente me considero un educador. También hago investigación, aunque no parezca, pero sí la hago. Aunque no publique, pero sí la hago. Okay. Curiosamente, el tema que actualmente investigo más, no es el único, pero que investigo más es la educación como fenómeno. ¿Bien? Sabemos que el objetivo de la educación, y lo dicen los educadores, el objetivo es el aprendizaje, y eso se refiere a la modificación de conductas del individuo. Una persona aprende cuando ha modificado alguna conducta, entonces ha cumplido el objetivo de aprendizaje, que es el objetivo educativo. Lo más común hoy en día es la educación escolarizada, pero es lo más común. No es ni la primera ni la única forma de educación, con fines de aprendizaje. Distingámoslo de la educación familiar, ese es otro asunto, otro tema distinto. Martín afirma que la divulgación de la ciencia no es educativa. Su objetivo no es la educación y no tiene por qué ser educativa. Su afirmación la sustenta en una característica muy común en cómo se hace la divulgación comúnmente y cómo se hace la educación en lo más común. La educación más común es la escolar, escolarizada, en espacios cerrados y tiempos limitados, y además, actualmente en muchos países como México, por ley obligatoria. La educación básica es obligatoria para toda persona que viva en México, no tiene por qué haber nacido en México. Los niños que traen diplomáticos de otros países o gente que viene a trabajar de otros países a México, que viene con su familia, viene con sus hijos, está obligada desde ese momento a que sus hijos vayan a la escuela, por ley. Todo niño que esté en México tiene que ir a la escuela, es obligatorio, no le están preguntando, no le están pidiendo su opinión o si tiene la voluntad o no, tiene que ir. Es a huevo. En español mexicano. La divulgación de la ciencia, en cambio, no tiene esa condición. Es una de las características que menciona Martín. La divulgación es para el que recibe el mensaje del divulgador, la decisión de estar dispuesto a recibir el mensaje es voluntaria. No está obligado a quedarse aquí, a escuchar a la conferencia del divulgador científico. Empiezan a hablar de biogénesis o de foliculogénesis o lo que sea, no entiendo ni madres, me voy. Lo que hace que la divulgación sea más difícil de que tenga éxito que la educación. La educación también es difícil que tenga éxito si se hace de manera poco apropiada. Sí, están obligados a entrar y a venir y a pasar, pero no significa que aprendan. Eso ya es problemas de cómo opera la educación escolarizada. Otro tema. Diferencia, salvo eso, respecto a la divulgación,
que la divulgación es voluntaria para el que recibe el mensaje, mientras que la educación es casi siempre obligatoria, quizás hasta por voluntad. Es que necesito el pinche papelito o que quiero tener mi grado, entonces yo me estoy obligando. Es mi voluntad obligarme. No varía la condición de obligación. Puede ser que la obligación sea impuesta externa o sea impuesta interna. Es la diferencia. Eso lo dice Martín. Y la otra es que les digo que Martín afirma que entonces no tiene fines educativos, no tiene por qué ser educativa. Es ahí donde yo difiero en cuanto a su opinión. ¿Por qué? Les comenté hace rato, ¿por qué estudié biología? Porque mi padre me expuso a esto y a muchos otros. Y luego mi tía a National Geographic. Los domingos íbamos a comer a su casa y yo me metía a su biblioteca a devorarme las revistas y libros que tenía ahí. Mi tía no era científica, por cierto. Era asistente administrativa en una compañía de seguros. Nada más. Pero le gustaba la revista. Por eso tenía la suscripción. Yo me vi expuesto a eso junto con programas de televisión, otros medios para comunicar la ciencia al público o el conocimiento en general, el científico en particular al público. Son los medios masivos de comunicación, no son, más allá de los impresos. La televisión, la radio, el cine. Y terminamos con lo siguiente. ¿Qué ejemplos de divulgación de la ciencia podemos encontrar fácilmente hoy en México, en estos medios? Hagan una breve y rápida investigación bibliográfica o internetográfica al respecto. Y un ejercicio. Está grabado en la clase, el ejercicio que hicimos hace un momento. Vamos a cerrarlo de la siguiente manera. Está grabado, al terminar la clase me voy a subirlo al canal de YouTube. Revísense a ustedes mismos. Es odioso, a mí me choca ver mis clases, ¿sí? No me aguanto, ni yo me aguanto. No me gusta verme, pero a veces tengo que hacerlo para revisar una clase, incluso ver si metí la pata en algo. Es bastante frecuente. A veces abuso con esa frase de que uno aprende más de un error que de 1000 aciertos. Yo aprendo más de 1000 aciertos que de 1000 errores que de un acierto. Bien, entonces revísense, traten, si pueden rescatar la información que nos dieron hace un momento, escríbanla. Si no la escuchan bien, traten de interpretarla y escriban un texto a partir de un texto breve. ¿Lo transcribimos así tal cual? Si pueden transcribirla mejor, sería lo más fiel al ejercicio que les voy a encargar que hagan para ustedes. No es para mí, es para ustedes. Porque van algún día finalmente a hacer su proyecto de investigación y al final van a tener que presentarlo en público. Y si les gusta esta carrera de investigación científica, pues van a tener que ir a simposios, congresos, a lo mejor los invitan a dar charlas a público general. Y es horrible cuando de repente ves que se empiezan a salir. ¿Cómo los retienes? Hay que aprender a comunicar la ciencia, sobre todo al público. Hay que aprender a comunicarla a los colegas. Hay que aprender a comunicarla aquí. Casi ningún profesor de educación superior de cualquier carrera en el mundo ha tenido un entrenamiento, formación de educación educativa. Por eso somos tan malos. Bueno, yo me di cuenta hace años y entonces me puse a estudiar. Y todavía sé que no soy como yo quisiera y por eso trato de ser mi peor crítico, o más bien mi mejor crítico, mi crítico más agro. Bien, les solicito que me ayuden en eso. Y no se diga esto. Les digo, la Dirección de Divulgación de la Ciencia da un diplomado, creo que incluso ya da la maestría, me parece, en la que trabaja Martín, por cierto. Es uno de los profesores de periodismo científico y de divulgación en la UNAM. O sea, ¿ya existe eso? Ya existe, ¿ya para qué? Bueno, al menos en mi caso. Finalmente, les digo, a mí me han solicitado ir a dar charlas, incluso dentro de talleres o pequeños cursos de divulgación
Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Les digo que he ido a vender chiles a Clemente Llanes. He ido a darles charlas de divulgación de la ciencia a los divulgadores de la ciencia, dentro de diplomados para divulgadores. Los he dado también en la Universidad del Estado de México y en otras instituciones. ¿Por qué? Echando a perder se aprende. En 1983 trabajé por primera vez como periodista científico y he tratado de seguir haciéndolo. No es mi principal trabajo, para mí es una especie de diversión. Lo hago porque me gusta. Prácticamente nunca me han pagado por hacer eso. Ocasionalmente ahí me han pagado algo, muy ocasionalmente, y lo más frecuente es cuando me invitan a dar una charla, no sé, en Ciudad Juárez, que me pagan el boleto de ida y vuelta, la estancia y la comida. Entonces sí me están pagando el viaje, ¿sí? Pero no es mi trabajo, no vivo de ello, si no ya habría muerto de hambre. Yo porque no me dedico a eso, no me dedico a eso. No cobro las conferencias, debiera. Hay gente que sí las cobra y no barato, y yo tengo mi opinión. Bien, bueno, para cerrar, entonces lo escriben y dénselo leer a 5 personas que no tengan formación científica. Más fácil en confianza con la familia. Es más, ¿cómo aprendí yo a ser periodista científico para la revista Naturaleza? Iba yo a congresos, me metía a la hemeroteca a revisar los últimos números de Science, de Nature, de las revistas, y veía yo qué investigaciones nuevas había, alguna que llamaba la atención y la escribía como noticia para la revista. ¿Cómo sé que lo escribí bien? Se la daba a mi mamá. A mi mamá. Mi mamá, por cuestiones históricas, no estudió más que la primaria, pero leía mucho. Entonces le decía, mamá, ¿lo lees por favor? No entendí nada. ¿Lo lees por favor? ¿Trata de esto? Sí, ¿algo más? No, pues nada más. Una tercera versión. Ya entendí. Y entonces iba yo y la entregaba en la oficina de redacción para que me pagaran, ahí sí, era mi trabajo. Me pagaban por cuartilla. Entonces, si yo quería mi dinero, todavía vivía con mis papás, afortunadamente no tenía que pagar renta. ¿Sí? Pero si yo necesitaba dinero, por ejemplo, para un lente para mi cámara, cosas de ese estilo, pues tenía que conseguirlo trabajando. Y trabajaba yo como periodista en la revista. Entonces andaba yo buscando noticias, andaba yo como reportero buscando noticias sobre ciencia. Sí, está pasando por una etapa ahorita un poco difícil el periodismo de ciencia en el país, pero sí lo hay. Sí lo hay. Y hay más formas, hay más medios para hacerlo. No digo empresas. Hay más medios, está internet, están las redes sociales. Y se puede. Es otra forma adicional a la investigación científica en la cual un biólogo experimental, un estudiante de ciencia para terminar, puede decidir, quiero hacer cualquiera de estas 3. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. ¿Sí? ¿Okay? Y revisen otra vez los videos que les puse en Facebook. Uno es uno donde me da pena ajena. ¿Ya lo vieron cuál es? ¿Sí? Hay que prepararse. Si no sabes del tema, no se vale decir no sé, tienes que estudiar para que no pase eso. Otro de Alan Alda. ¿Conocen ese actor? Alan Alda. Alan Alda se hizo más famoso, es norteamericano, actor de teatro, cine, televisión. Se hizo famoso porque trabajó en una serie haciendo un papel de un médico en una guerra, en la guerra de Corea. La serie se llamaba MASH. Estaba basada en una película que se hizo previamente, MASH, M-A-S-H. Eran médicos durante la guerra de Corea. Bueno, la serie duró más que la guerra. La guerra duró 2 años, la serie duró como 6 u 8 años. MASH. ¿Bien? Y Alan Alda después trabajó en algunas películas, ha trabajado en algunas películas haciendo el papel de científico. Bueno, y fue conductor por varios años hasta que se terminó la temporada. Se canceló finalmente la serie, de la serie de televisión de divulgación de la ciencia
Fronteras de Scientific American. La encuentran en YouTube todavía algunos episodios. Él era el presentador. Excelente. Actor profesional. No estudió ciencias. Hay que ver algunos actores que estudiaron ciencias, no. Él no. ¿Sí? Pero se enamoró de la ciencia. Desde niño le llamaba la atención. Vean ese video. Y actualmente es profesor en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y director de la Escuela de Comunicación de la Ciencia, donde enseñan a periodistas, pero principalmente a científicos y estudiantes del posgrado, a comunicar su ciencia, no solamente para el público, sino para los colegas, y más allá, que será el tema que vamos a ver la próxima clase. ¿A dónde es más allá? Bueno, nos vemos la próxima clase.